Buenos días, son las 10 de la mañana con 1 minuto. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo, cuando hay 18 grados con 7 en la región metropolitana, 27 grados en la máxima esperada para este martes 3 de diciembre, absolutamente despejado hoy y mañana, donde la mínima sería de 10 y la máxima de 26. El jueves llegarían algunas nubecitas y nos llevarían a 25 grados de máxima. Eso en el centro del país, donde está soleado, en Rancagua, en Talca, en Chillán, en Concepción, nubes para arriba, nubes para abajo. Saludamos a toda la gente que nos escucha a esta hora en el 102.5 en el centro del país o en radio.uchile.cl en cualquier lugar del mundo. También quienes nos están viendo a esta hora a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden que todas y cada una de las entrevistas que hacemos en Semáforo y también en los noticieros y también en Ágora Deportes, también en Política en Vivo, están disponibles para ustedes a través de nuestro canal de YouTube, y también están todos los programas en la sección Vuelve a escuchar de radio.uchile.cl. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos una entrevista con María Paz Rodríguez, magíster en literatura hispanoamericana, fundadora de Neón Ediciones y escritora. Tengo acá a mi mano su más reciente libro, Arca, que fue publicado por Tusquets Planeta y que es una muy interesante historia sobre vínculos, ballenas y crisis varias. Vamos a estar hablando con María Paz Rodríguez respecto a eso, y también vamos a estar conversando con Francesca Ancarola a propósito de que este jueves está celebrando sus 40 años de música con un concierto acá en Sala Máster. Ya está todo vendido, así que no es como para promocionar que compren las entradas, porque ya está todo vendido, pero sí para invitarlos a que escuchen el concierto, que se va a transmitir, por supuesto, a través de radio.uchile.cl y el 102.5, y también para conversar con Francesca sobre estos 40 años, cómo está preparando ese setlist, qué ha aprendido respecto a recaminar, podríamos decir, ¿cierto? Recorrer lo que ha sido su discografía. Así que se viene esa conversación, pero antes se viene música. Esto necesitamos a esta hora de la mañana. Sí, yo me tomé uno antes de venir, pero igual me tomaría otro ahora. Café con leche es lo que nos trae Ángel Parra Trío.
tuviera que hacer un recuento sería, ella la buscó hasta desaparecer de su vida, la buscó porque ya no podía con su propia horizontalidad y luego escribió una novela totalmente fuera de lugar para alguien que apenas conocía. ¿Eso es el arte? ¿Es locura? ¿O una mezcla de todas las anteriores? Ejercicio galopante de asomarse por una mirilla y ver el universo completo en tu corazón amarrado. La felicidad se desprende de cada letra escrita y mis huesos ahora cantan de nuevo. El yo se me escapa y somos solo un tú enorme y torpe que se mueve en la pieza oscura llena de espejos. Termino estos apuntes sin antes ni después. Necesito verte y explicarte cómo sigue la historia. Una novela sobre las ballenas, te expliqué una vez. Pero que se hace una novela sobre algo que nos fue transformando. Anoto. Esas son las escrituras, no de la narradora de la novela, que está como afuera, un narrador testigo, ¿no? De la vida de estos 4 hermanos, son 2 pares de hermanos, a los que vamos conociendo en Arca de María Paz Rodríguez, y lo que escuchamos es la voz de Alia, de una de ellas que es periodista, es escritora, se enamora perdidamente de Laura y se pierde mucho ahí. Y esto es parte de, ¿no? María Paz Rodríguez, autora de Arca, editora de la fantástica Neón Ediciones, que les invito siempre que conozcan, está con nosotros. ¿Cómo estás, María Paz? Muy, muy honrada de estar aquí. Me encanta este programa, soy fan tuya, Antonella, así que feliz de que me hayan invitado. Feliz de estar aquí conversando. Esta era una conversación ampliamente esperada porque este libro me llegó en su momento. Se salió hace como 3 meses, ¿no? Salió, claro, en agosto. Y lo teníamos ahí, yo le contaba a la María Paz que llegan tantos libros y nosotros tratamos y con Tania de meterlos todos los que podemos, pero hay algunos que se nos van quedando. Y este además yo tenía muchas ganas de leerlo porque también tengo mucho cariño y respeto por el trabajo de María Paz y mucha curiosidad respecto a Arca y a este... Es difícil de explicar de qué se trata Arca. Yo pensaba en eso, ¿no? Vamos a tratar de hacer el resumen. El contexto es que 3 de estos 4 hermanos se conocen o están trabajando vinculados a Arca, que es una ONG que trabaja en la investigación respecto a la muerte de las ballenas. Entonces están en modo salvemos a las ballenas, pero más que en el activismo tipo Greenpeace, están como en la investigación. Sí. Así que, ¿por qué se están muriendo las ballenas? ¿No? Y en eso están. Sí. Y en eso se cruzan y se conocen. Y los 4 personajes están en crisis en lugares muy distintos. Entonces, Alia era una periodista muy reconocida en su medio, en algún momento lo abandona todo y se mete a trabajar en esta ONG con su hermano Lucas, que también, él sí, yo creo que él es el que está más en crisis, además hombre heterosis, ultra crisis, abandonador de su hija, ¿cierto? Y muy abandonado de sí mismo también. Sí. Y por otro lado están las otras 2 hermanas que son Laura, que se transforma en el eje romántico de Lucas y, estoy haciendo el manso spoiler, pero esto pasa como a la mitad del libro, de Lucas, y uno lo ve no igual, importa, sí, realmente no se trata tanto de eso. Claro, estoy tratando de explicar más o menos el mapa para que la gente entienda nuestra conversación, ¿no? Se transforma como el eje romántico de tanto de Alia como de Lucas, y Camila, que es la hermana de Laura, que ambas tienen un papá alcohólico y que termina siendo muy violento, y una mamá bastante abandonadora también en su depresión. Sí. También Camila, que es como la mujer que se supone que está organizada porque es psicóloga, tiene un marido, tiene 2 hijas, pero tiene la panza escoba. Entonces, la peor. María Paz. Claro, la que parece que tiene toda la Desperate Housewife ahí a todo color. Sí. Entonces, hablemos de escoger meterte en este mundo de vínculos y crisis de personajes adultos, además, porque ninguno de estos adolescentes, son todos gente grande, sí, pero que no pero no parecen. Pero están haciéndose muchas preguntas respecto a hasta dónde las decisiones que tomaron y las que no tomaron. Sí, tal cual, sí. Mira, la verdad es que, bueno, primero que nada, de nuevo, gracias por haberme invitado y por haberme leído, Antonella, un honor. Yo creo que llevo un buen rato en mis libros investigando el tema de los vínculos familiares, per se, como eje literario, como tema emocional que me interesa un montón desarrollar dentro de cada uno de mis textos, sobre todo pensando en el vínculo femenino, ¿ya? Vínculo hija-padre, hija-madre, madre, o sea, toda esa vinculación me parece que es hermanas, me parece que es tremendamente compleja. Entonces, Arca se dio como un poco un estudio, una cosa media laboratorio que se fue dando en su escritura, de cómo las marcas, los traumas del pasado en la infancia y en la juventud generan adulteces, generan adultos con todos estos problemas que van a salir
digamos que se van a proyectar al tiempo, que es una cadena que se repite y que el patrón, digamos, no se rompe. Entonces, en ese encuentro de estos personajes, de alguna manera todos estos fantasmas salen. Y eso es lo que yo quería problematizar. Como al final no hay libertad hasta que uno hace el corte. Y eso es como un poco lo que pasa en Arca, y quizás de eso quizás se trata. Es como esta adultez que viene muy determinada por los fantasmas, etcétera, y que luego de pronto, ya sea por el deseo, ya sea por el arte, ya sea por, qué sé yo, se libera algo. Se libera lo que estaba ahí condensado, lo que estaba cristalizado. Entonces, por eso los personajes son, digamos, son tan raros. Eso me han dicho mucho, como no entiendo, pero él es hétero, pero ella es lesbiana, y de pronto, ¿por qué? Yo no siento que sean raros. Bueno, a lo mejor es una. Es que claro, yo creo que en el fondo... ¿Qué es lo normal? Exacto, es que eso es. Me preguntaban mucho, ponte tú en el caso de Lucas y Laura, que no se entiende ese vínculo. A mí me hace todo el sentido. Yo creo que están más solos que un dedo. Además, yo creo que el deseo en sí es contradictorio, es pura contradicción. Entonces, de alguna manera, yo quería problematizar eso, de cuán inconscientes somos y cuán inconscientes vivimos respecto a aquello que nos habita y que viene de otra parte, que viene finalmente del pasado, de la infancia, de la juventud, y cómo eso sale. En el caso de Camila es muy claro igual. Pero cada uno de estos personajes viene de ahí. Sí, a mí lo que me parece interesante es la idea de personajes en huida. Sí. Esa es mi impresión, ¿no? Sí, porque sí. Ellos se demoran mucho rato en llegar a hacerse cargo y decir, ya, a ver, espérate, pero ¿por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo, no? Sí. Entonces también ese vínculo muy raro y muy como urgente y muy de cuerpo que tienen entre Laura y Lucas, también tiene que ver con una huida. El otro no como un lugar de llegada, sino como un medio para escapar. Y todo esto en medio de la crisis climática. Sí. Y en medio de la muerte de ballenas, a propósito del cambio climático, ¿cierto? De las mareas rojas, de la toxicidad que empiezan a tener las algas, con el aumento de la temperatura del mar, etcétera. Entonces, hablemos de ese paralelo, porque podrías haber escrito, poner estos 4 hermanos en cualquier contexto, la ciudad, pero escogiste ese. Sí. Mira, la verdad es que yo hace mucho rato que cruzaste este tema de las ballenas 6 en el sur, por un tema que pasó en 2015, que hubo una investigación que terminó muy misteriosamente, digamos, y que hubieron muchas teorías respecto a por qué murieron 300 ballenas 6. Esto fue real. Y no se determinó ni una causa concreta, habían un montón de hipótesis, pero no había nada, y eso aparece un poco en el libro. Entonces me parecía interesante esta idea como de la extinción, y el sur como un lugar muy virgen por una parte, pero también muy usado en términos de lo que está pasando con la industria salmonera, con lo que está pasando con las mareas rojas, con todo eso. Y estos personajes que son un poco unos parias, ¿verdad? Que no calzan en el contexto social, familiar, que ni uno de ellos tiene como un hogar, ¿verdad? Son todos bastante solitarios, y de pronto se encuentran en eso, en esa rareza y en esa tengo tanta edad y parto a investigar ballenas y parto a salvar el mundo. Es como que yo pensaba eso, porque si uno hubiera agarrado la lupa en ese barco donde van a hacer la investigación y lo hubieras puesto sobre cualquiera de los otros personajes, en algún momento te detienes un poco en la investigadora inglesa que llega y se queda, pero si tú te hubieras detenido en el jefe, en esa periodista grande que va también, etcétera, uno diría cualquiera de ellos, ¿no? Y ahí quería preguntarte, María Paz, respecto a como el panorama de época, porque, o quizás son las conversaciones que estoy proyectando. Yo he hablado mucho con mis amigas respecto a esto últimamente, de el mundo que nos tocó habitar vincularmente. Sí. Y claro, uno puede pensar, ninguno de estos personajes tiene hogar, pero no sé, nuestras abuelas eran las hadas del hogar. Claro. Y eso era todo lo que podían ser. Excepto mujeres muy excepcionales, que por supuesto las hubo, ¿no? Sí. Pero era como el mandato era estar en la casa, esperar al marido, aunque el marido tuviera amantes, abandonar, etcétera. Pero ese era el lugar, criar. Luego nuestras madres, que se libraron bastante, pero pero les tocó ser superwoman. O sea, acarrear al marido y a los hijos, y al mismo tiempo trabajar, y al mismo tiempo... Y luego nosotras, que somos una generación de mujeres que nos independizamos, diríamos, de la idea del hogar o del marido, incluso aquellas que crían, ¿no? Sí. Pero que también vincularmente estamos desafiadas por esta crisis diríamos, del orden doméstico que nos tocó, ¿no? Sí, o que creamos también. Sí, absolutamente, y creo que también somos una generación bisagra en ese sentido, porque igual
tenemos una pequeña pata en ese otro lado, madres, quizás, Claro. y la nueva generación que es un poco lo que aparece en Arca, que es como... Y que a mí me parece muy Ellos están en sus fascinante. 30s. Ellos están en sus 30, sí, sí. Y me parece muy fascinante como esto que está pasando. Estas por ejemplo, como identidades sexuales líquidas, que es un concepto que se maneja mucho, que es como no tener que definirme Claro. desde una sola identidad, no tener que calzar, no tener que casarme, no tener que a lo mejor ser madre o padre o lo que sea. O tener un trabajo para toda la vida. Exacto, hacer algo que realmente me parezca como que tenga un sentido, por ejemplo, como ni uno de estos personajes está en el sistema, realmente, en el sistema que conocemos nosotras. Entonces, me parecía interesante trabajar como con esa generación, ese mundo, tanto en la ciudad, y estoy pensando el centro, estoy pensando este centro lleno de inmigración, ¿verdad? Lleno de estos jóvenes, que a mí, bueno, no sé, a mí me toca mucho atender en ferias del libro, Antonella. Entonces, yo me siento a observar, ¿cachai? El mundo de la tribu urbana. El mundo de la tribu urbana, que es como un deleite para mí. Entonces, quería ser parte de eso, este libro. Y por otra parte, también que ese mandato igual está. O sea, igual está. Y lo vemos en el caso de Camila. Camila es alguien que cumplió todas las reglas, que quiso hacerlo bien, que no se salió de la fila, que... Y así todo igual se desarma. La adultez es compleja en eso. Es como igual nos gana la mano. Ahora, quizás eso es lo interesante, ¿no? Porque cuando tú dices, igual tenemos una pata en la generación anterior, yo creo que tenemos una pata todavía en la idealización y el mandato. Absolutamente. De que, pucha, fallé porque no tuve esa familia, ¿no? Sí. O fallé porque no soy esa persona que se supone que debería haber sido. Entonces hay una culpa, le pasa a ellas con su papá. Sí, claro. Y con su mamá, y son los dos muy abandonadores a su modo, Claro. ¿no? Negligentes. O sea, Sí. vamos a irnos enterando en la Sí, novela, sí, los sí, niveles sí. de negligencia Sí, de sí. los papás. Y claro, y está al mismo tiempo esta culpa de no encajo porque efectivamente existe un encaje, ¿no? O sea, Está claro. muy claro cuál es el estándar y yo no estoy llegando al estándar. Absolutamente. Y puedo inventar un estándar, que también es la otra parte. Que Pero eso yo siento que es lo que están haciendo las nuevas generaciones. Exactamente. O sea, generar familias, generar tribus desde lo que me hace sentido, desde la conexión, en este caso desde el arte, desde esta sensibilidad respecto al medio, respecto a, no sé, en el caso de Arca, las ballenas. Como que al final eso es lo que mueve a estos personajes. Y creo que el encuentro ahí, si bien es muy emocional, pero está muy ligado a sus heridas, está muy ligado a la carencia, está muy ligado a esa cosa misteriosa que es el deseo, porque al final Laura, si bien, claro, es el objeto que ambos aman, pero es otra cosa más también, Sí. ¿verdad? Es algo más que tampoco es definible y que siempre está en fuga. Entonces, Es que yo creo que ese es el atractivo. exacto, porque no es tan real tampoco. Claro, porque es pura proyección. Exacto. Y además cuando estás amando desde la herida, no estás viendo al otro. Absolutamente, es un espejo. Claro, entonces Claro. estás buscando lo que el otro puede sanar, como lo que leí de este texto de Alia, ¿no? Claro. O sea, como estás buscando al otro y es muy bonito lo que tú escribes respecto al Damon entre ellas, ¿no? Sí, sí. Que ella no la busca, o sea, busca a Laura, pero no busca a Laura porque quiere estar con Laura, busca aquello que aparece cuando ellas están juntas. Absolutamente. ¿Y qué es esa cosa tan terrible de este romanticismo explosivo, ¿verdad? Que ese deseo, esa como ensoñación, que yo la ligo mucho al arte. La Sí. ligo mucho a la escritura, la ligo mucho como a cuando uno está en un estado creativo. Esa pulsión creo que te la da eso, o sea, como esa sensación de decir, ya, es como una versión de uno mismo que, no sé, que es como superior en cierta forma, no sé si superior es la palabra, pero Pero es muy emocionante. es muy, exacto. Es como muy esta excitante. frase, ¿no? De que cuando uno se enamora ve el mundo a colores. Sí, pero es que eso es. Y por eso hay tanta gente que le gusta ese momento. Sí. El enamoramiento más que el como, ok, luego Sí. ya. Y después de que se Y después acaba todo muere. la serotonina, ¿qué hacemos, no? Y después todo muere. Bueno, estamos conversando con María Paz Rodríguez a propósito de su más reciente libro, Arca. Y como decíamos, este libro salió en agosto y por lo tanto ya ha tenido lectura, ya ha tenido feedback. Y quería preguntarte en ese sentido, María Paz, para terminar, ¿qué es lo que a ti más te ha sorprendido del retorno que te han dado los lectores y lectoras de Arca? Mira, es que hay de todo. Yo creo que claro, que es un libro que igual tiene su rareza.
¿ya? A diferencia quizás de mis otros libros que son quizás un poquito más clásicos en términos de estructura, a lo mejor, o de tipo de personaje. Pero ha llegado bien, o sea, como que me han dicho mucho que pensaban que iban a leer un libro y leyeron otro libro. Que pensaron que era un libro de ballenas, pero que resulta que era muchísimo más denso, muchísimo más existencial, por decirte, o qué sé yo, filosófico, lo que sea. Que esta idea de la novela de las ballenas, que es un poco como se vendió, ¿cachai? Claro. Entonces... La portada está preciosa, hay que decir. Gracias. Amo la portada. Sí, la verdad es que el equipo Planeta se pasaron. Bueno, hay que decir, y para cerrar también, publicar en Tusquets no es obvio, y en los últimos años son 2 o 3 autoras chilenas que han logrado entrar a la colección Tusquets, que aunque hoy día sea del conglomerado Planeta, sigue siendo una editorial de altísimo prestigio. Sí. ¿Cómo sientes tú también ese reconocimiento? Mira, yo estoy... A ver, estoy contenta, sí, pero más que eso, Antonella, estoy muy contenta de haber trabajado con la editora que trabajé. ¿Quién es? Para mandarle un beso. Josefina Lemparte, Seca. La verdad es que ella fue un tremendo impulso para este libro porque ella fue una parte creativa, me hizo ver cosas en un momento muy enredado de su escritura y fue muy un faro dentro de... Un faro para que la ballena no se perdiera. Exacto, la ballena estaba varada, así que para sacar a la ballena de la playa. Y entonces valoro eso, yo creo que el trabajo con los editores, con las editoras, es tan importante y no se habla nada de eso. Por eso queríamos nombrarla. ¿Cachai? Claro. Para mí la José está en este libro, se lo voy a agradecer siempre. Me encanta el sello Tusquets, me siento muy honrada de estar ahí, pero la verdad es que el trabajo más bonito fue haber hecho esto con ella. Bueno, yo les voy a dejar recomendado Arca. Esto es como súper mi galletita, igual, porque es como, pienso en, a mí las obras. Ayer vi la de Almodóvar. ¿Qué tal? Está hermosa. Ya. Está La habitación de al lado con Julianne Moore y Tilda Swinton se estrena el jueves. Está hermosa. La primera película de Almodóvar en inglés. Sí. Bueno, pero ¿por qué me acordé de eso? Porque a mí me pasa como lectora, como espectadora, que a mí lo que me moviliza es la vulnerabilidad de los personajes. Y esto es eso, ¿no? Es ver cómo estos 4 personajes se pierden, se encuentran, se vuelven a perder y ahí van buscándose. Y eso también hace que uno se sienta un poco menos sola. Yo creo que bueno, parte de lo que necesitamos en este tiempo. Así que les dejamos recomendado Arca de María Paz Rodríguez, que nos ha acompañado esta mañana. Gracias, María Paz. Gracias a ustedes, gracias por escucharme, invitarme. Vamos a la pausa y ya regresamos.